Desde que cayó Maduro, hay una parte de la oposición venezolana que está pidiendo elecciones ya, como si el país estuviera listo, como si las instituciones estuvieran en orden, como si el chavismo hubiera desaparecido de la noche a la mañana. No es así. Venezuela está en el inicio de una transición compleja, frágil y llena de trampas. Apresurarse a unas elecciones antes de que las condiciones estén dadas no es valentía democrática, es un error que el país puede pagar muy caro. Lo primero que hay que entender es que quien sacó a Maduro ya tiene un plan y un cronograma. Washington no improvisó esta operación ni va a improvisar la transición. El secretario de Energía, Chris Wright, habló de 18 a 24 meses para llegar a elecciones. Marco Rubio explicó que el proceso tiene tres fases: estabilización, recuperación económica y transición democrática. En ese orden, las elecciones son la fase final, no la primera. Pedir que se salten las fases no es presionar por la democracia, es contradecir a los mismos que hicieron posible el cambio. Hay razones muy concretas por las cuales ellos tienen ese cronograma. La transición tiene apenas semanas de haber comenzado y el chavismo sigue presente en el país, en gobernaciones, en alcaldías, en el sistema judicial, en la Asamblea Nacional. No es un régimen que cayó limpiamente, es uno que está negociando su salida porque ya perdió el poder. Sin embargo, por ahora eso significa que sus estructuras institucionales siguen intactas en muchos niveles. Hacer elecciones sobre esa base sería competir contra un adversario que todavía controla parte del tablero. Además de eso, yo diría que el problema más urgente antes de cualquier elección es el poder de las armas. ¿Maduro está preso? Sí, pero Diosdado Cabello sigue en Venezuela y controla estructuras armadas que no responden fácilmente a ningún gobierno central. Los colectivos armados siguen operando en los barrios. La FARC y el ELN tienen presencia activa en el territorio venezolano. El propio ex embajador americano, James Story, señaló que Cabello es el principal sabotador de la transición precisamente por ese control sobre grupos armados. Una elección celebrada con esas estructuras todavía activas va a ser un caos total. Otra cosa que es importante entender es que el chavismo no fue solo un gobierno autoritario, fue, según los propios fiscales estadounidenses, una estructura de narcotráfico que usó las instituciones del Estado como plataforma. Esas redes de corrupción y crimen organizado no desaparecen porque Maduro está en Nueva York, siguen operando en muchos niveles del Estado venezolano. Desarticular esas estructuras es trabajo previo e imprescindible. Hacer elecciones sin hacerlo es construir una democracia sobre los mismos cimientos podridos de siempre. Luego están las instituciones electorales. El Consejo Nacional Electoral sigue siendo chavista. Sus rectores son los mismos que en julio del 2024 se negaron a publicar las actas y declararon ganador a Maduro a pesar de toda la evidencia de lo contrario. Convocar elecciones con ese mismo CNE sería una gran estupidez. No importa cuánto gane la oposición, si quien cuenta los votos es el mismo de siempre, el resultado será el mismo de siempre. Que por cierto, si el CNE es el árbitro, el registro electoral es la cancha. Ese registro no ha sido auditado de manera independiente en años. Hay venezolanos fallecidos que siguen inscritos. Hay inconsistencias que nunca se han explicado. Esto no es teoría conspirativa, es una demanda técnica básica que cualquier democracia seria atendería sin problema. Si el registro electoral está manipulado, los resultados pueden ser cuestionados antes de que se cuente el primer voto. Y un resultado cuestionable en Venezuela no va a producir gobernabilidad, va a producir otra crisis más. El sistema judicial tiene el mismo problema. El Tribunal Supremo, la Fiscalía, la Contraloría llevan años funcionando como brazos políticos del Ejecutivo. Esto importa directamente para las elecciones porque cualquier impugnación, cualquier denuncia de fraude, cualquier recurso legal que presente la oposición después de votar va a llegar a manos de jueces que responden a los chavistas. O sea que hacer elecciones sin reformar ese sistema judicial sería otro error más que Venezuela simplemente no puede permitirse. Otro punto interesante es que los principales líderes opositores no podrían participar en unas elecciones si fueran convocadas para mañana. Edmundo González está fuera de Venezuela. Bueno, aunque no creo que el viejito quiera participar en unas elecciones otra vez. Pero María Corina Machado sigue inhabilitada, sin sentencia judicial ni proceso justo. Lo más irónico es que ella es una de las voces más fuertes que está pidiendo elecciones a corto plazo. Pero de ser así, serían unas elecciones en las que ella misma no podría participar, a menos de que la habiliten. Si la líder con el mayor respaldo popular actual no puede participar, entonces no hay elección real. Aparte que la diáspora tampoco podría votar. Más de 9 millones de venezolanos viven en el exterior, una de las migraciones más grandes de la historia del continente. La mayoría salió forzada y la mayoría vota opositora. Añádele a eso que las embajadas venezolanas en el mundo llevan años en estado caótico, muchas capturadas por funcionarios chavistas o simplemente abandonadas. Si se convocan elecciones antes de que esas embajadas estén operativas y en manos confiables, 9 millones de ciudadanos quedarán excluidos. Unas elecciones que excluyan a 9 millones de personas es absurdo y no representa a Venezuela.
Para entender por qué todo esto importa, no hay más que recordar lo que pasó en julio del 2024. La oposición tenía las actas, tenía evidencia clara, tenía el respaldo de decenas de países, pero el CNE simplemente lo ignoró todo. La lección no es que no hay que votar, la lección es que votar sin las condiciones estructurales correctas no produce un cambio. El voto no puede superar por sí solo un régimen que controla el conteo, la validación y la impugnación. Exactamente esa es la situación que existe hoy si se hacen elecciones sin hacer reformas primero. A eso hay que sumarle otro proceso que Venezuela todavía no ha empezado y que tampoco puede ignorarse, la reconciliación nacional. Hay miles de víctimas de la represión chavista que necesitan verdad y justicia. Hay presos políticos que todavía no han salido. Hay familias destruidas, exiliados que perdieron todo. Ese proceso de reconocer lo que pasó y darles respuestas no puede improvisarse. Si se convocan elecciones antes de que empiece, todo ese peso queda sin resolver debajo de la mesa, envenenando cualquier resultado electoral desde el principio. El error estratégico de quienes piden elecciones a corto plazo es confundir urgencia con estrategia. Cada día que pasa sin elecciones, el chavismo tiene que seguir cediendo terreno. El tiempo no los está haciendo más fuertes, los está haciendo más débil. Y si se convocan elecciones antes de que ese terreno esté nivelado, el chavismo seguirá siendo de la suya. Por eso la presión sostenida sobre las condiciones, nuevo CNE, auditoría del registro electoral, inhabilitaciones levantadas, estructuras armadas desarticuladas, es el principal activo negociador de la oposición en este momento. Soltarlo por una fecha electoral prematura sería uno de los errores más costosos de esta transición. Acuérdense que en la política el momento oportuno importa más que casi cualquier otra variable. Venezuela tiene ahora algo que no había tenido en décadas, un aliado externo con poder real dispuesto a invertir capital político y militar en una transición. Esa oportunidad tiene un plazo, depende de que Trump siga enfocado, de que el Congreso coopere, de que no haya otra crisis que desplace la atención de Washington. Desperdiciar ese plazo apresurando unas elecciones mal preparadas sería lo peor que pudiéramos hacer. Menos mal que Washington lo sabe, por eso el plan de 3 fases no es arbitrario. La presencia del general de Southcom en Caracas esta semana no fue protocolar, fue una señal de que Estados Unidos está administrando esta transición con mucho cuidado. No vinieron a tomar fotos, vinieron a evaluar el terreno y asegurarse de que la estabilización funciona antes de pasar a la siguiente etapa. Saltarse ese proceso no es valentía política, es ignorar cómo funciona una transición compleja. Los 18 a 24 meses que maneja Washington son el tiempo mínimo para hacer las cosas bien. Renovar el CNE, auditar el registro electoral, levantar las inhabilitaciones arbitrarias, preparar las embajadas, desarticular los grupos armados irregulares, permitir que los líderes opositores regresen y hagan campaña libremente y construir un sistema de verificación de resultados que no pueda manipularse. Cada uno de esos pasos requiere tiempo de negociación. Quien diga que todo esto se puede resolver en menos de un año o no entiende la magnitud del problema o no está siendo honesto. Ese orden de prioridades además coincide con lo que el venezolano de a pie realmente quiere. Según una encuesta del Financial Times publicada esta semana, las mayores preocupaciones de los venezolanos son el costo de la vida, la atención médica y el empleo, no las elecciones. La gente quiere comer, quiere medicinas, quiere trabajo. Eso se resuelve con una reconstrucción económica seria, no con unas elecciones apresuradas. El plan gringo tiene sentido precisamente por eso. Primero, estabilizar, luego reconstruir y al final las elecciones. Por último, no podemos ignorar que Washington no solo vino a Venezuela a hacer política, vino a hacer negocios. El Departamento del Tesoro ya emitió varias licencias a velocidad récord para que empresas petroleras realicen inversiones en nuestra infraestructura energética. Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol ya tienen permiso para operar y todas las operaciones estarán bajo vigilancia de Washington y sometidas a la jurisdicción estadounidense, no venezolana. Una transición caótica espanta esa inversión. Sin inversión no hay reconstrucción económica y sin reconstrucción económica no habrá estabilidad democrática. Por eso el plan tiene tiempos, porque los gringos también necesitan que Venezuela funcione bien para que su apuesta valga la pena. Venezuela tiene por primera vez en mucho tiempo una oportunidad real. No la desaprovechemos por ansiedad. Las condiciones para unas elecciones limpias no existen todavía y exigirlas antes de tiempo no apura la democracia, la pone en riesgo. Tomemos el tiempo que necesitamos, armemos todo bien, aprovechemos la ayuda que tenemos y cuando lleguen las elecciones que los venezolanos por fin podamos votar sin miedo, sin trampa y sin tener que salir a la calle a defender lo que es nuestro. ¿Qué? ¿Qué dijo? Libertad no es tener. ¿Qué? Libertad no es tener. ¿Qué? Verga, es que yo no lo entiendo. ¿Dónde está el estudiante que quiere ser libre?
¿Dónde están los estudiantes que quieren ser libres? Coño, yo no puedo creer que todavía hay gente así en Venezuela haciendo discursos de esa forma. Esa vaina parece del siglo XX, eso ya está pasado de moda. Pero bueno, esas son la gente que quiere tener las elecciones ya. Menos mal que Estados Unidos no le está parando mucha bola, porque si no ya estuviéramos jodidos. Venezuela todavía le falta mucho para ser un país verdaderamente democrático. Y con esta gente yo creo que nos vamos a tardar un poquito más. Bueno, ya esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final y muchas gracias por todo el apoyo. ¿Qué creen ustedes? ¿Que deberían haber elecciones ya o deberíamos esperar para que los gringos terminen su plan? Bueno, déjenmelo saber en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Chao.